un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 9 de junio lo vamos a compartir con la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, con Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, y con María José Gatica, senadora, jefa de bancada de Renovación Nacional. Con ellas y ellos entonces nos tomamos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, vamos a partir rápidamente. La noticia política tiene que ver con política y con economía, tiene que ver con la acusación constitucional contra el exministro Grau, que ya se presentó ayer. ¿No es cierto? Se acusa al ex ministro de Hacienda de haber vulnerado la ley de administración financiera del Estado y afectado la credibilidad financiera del país. Muchas reacciones a esto, una carta firmada por más de 50 economistas, entre ellos, ¿no es cierto?, Harald Bayer, David Bravo, Andrea Repeto, Guillermo Larraín, por nombrar algunos. También una carta que salió de ex ministros de Hacienda diciendo que no corresponde. La entrevista hace un ratito atrás de Patricio Zapata, el abogado constitucionalista que va a defender al ex ministro Grau, donde afirma que no hay dolo, que no se son errores ante su puesto, y que si fuera por eso todos los ministros de Hacienda en los últimos 20 años estarían en la misma situación. Pues también hubo muchas veces que estos supuestos se calculan y no resultan como se esperaba. Y y también está el ejemplo incluso del gobierno del expresidente Piñera, cuando hizo una pequeña reforma para tener recursos para la PGU, que tampoco se recaudó como se esperaba. Bueno, en fin. Esto reaccionó también el propio presidente de la República, diciendo que por supuesto los parlamentarios tienen derecho a hacerlo y pero que espera que esto no sea una moneda de cambio, un mensaje a la oposición. Agustín Romero, recordemos que el Partido Republicano fue quien inició esto, se le adelantó un poco a los libertarios y fueron los primeros en partir con esta iniciativa. Agustín Romero, ¿Qué le dice a quienes dicen con esto se está dañando al país, se está dañando a las instituciones, etcétera, etcétera? Diputado, buen día. Hola Cecilia, hola a todo el panel. Bueno, yo algo comenté en el programa pasado, más o menos conversamos este tema, creo que está la diputada Sandón, ahí habíamos hablado que nosotros teníamos más o menos esta decisión media tomada. Y no es que nos adelantáramos con nada, nosotros actuamos bastante coordinados con el Partido Nacional Libertario, así que en esto estuvimos siempre más o menos en la misma línea. Pero a ver, ¿qué le respondería a ellos? A mí lo que me preocupa mucho más, Cecilia, es que se normalicen estos errores. Escuché atentamente a Patricio Zapata, lo conozco, un abogado tremendo, así que va a ser bastante interesante poder conversar con él. Pero a mí lo que me preocupa es que en este país nadie paga los costos de los errores. Aquí son errores, son proyecciones, pero resulta que estos errores y estas proyecciones, partamos un datito nomás. En las estimaciones de ingreso del presupuesto del año 2025, 1.1 terminamos en 3.7. Un error, un detalle. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares. 6.200 millones que ahora tengo de dólares que tengo que ir en este minuto como presidente de la Comisión de Hacienda a tramitarlos porque hay que ver autorización al Congreso. Errores, digamos, proyecciones, con Doro, digamos, un error. 10.000 millones de dólares no contabilizados respecto de, de mayor gasto que no estaban estimados. Entonces, la pregunta aquí es a estos mismos señores ministros, es que ellos pueden ir a mentirle al Congreso Nacional con estimaciones erróneas, con errores, y que no les pase nada. Yo creo que hay que cambiar este estándar. Diputado, yo en las discusiones del presupuesto, muy cortito, en las discusiones del presupuesto del presidente Boric, jamás le aprobé el presupuesto. Siempre dije, y está grabado,
que no le creía los ingresos. El Consejo Fiscal Autónomo, durante el periodo del presidente Boric, fue a decir, oye, acá hay un problema grave, las desviaciones son graves. Nadie dijo nada. Entonces resulta que ahora estos mismos señores ministros, muy respetables economistas, están pidiéndole una carta blanca al país, al Congreso Nacional, para que ellos no los toquen cuando se equivocan. Yo creo que aquí las autoridades deben responder. Y hoy día se acabó la discusión por Twitter, por cartas al Mercurio, que escriban lo que quieran. Pero aquí se va a votar en el Congreso Nacional y el señor Grau va a tener que ir a responder al Congreso y tendrá también la posibilidad de hacer lo propio en el Senado de la República si pasa a la Cámara de Diputados. Paulina Bodanovich, ¿qué opina de esto? Agrego el otro punto que decía Patricio Zapata. Por ejemplo, en la actual mega reforma que está impulsando el gobierno, también se parte de un supuesto que vamos a crecer tanto como para bajar el déficit fiscal que va a generar la rebaja de los impuestos corporativos, por ejemplo. Y si no resulta así, va a haber acusación constitucional. Bueno, esa es la discusión de fondo. A ver, entre mentir, entre los estimados, el tema económico es bien particular. A ver, Paulina Bodanovich. Hola, muy buenos días, Cecilia y el panel. Mira, yo creo que no me gusta el tono que usa el diputado Romero, lo que es una constante, digamos, de imponer una visión única, de ponerle calificativo, calificar de mala fe actos de otras personas y además decir, mire, si les gusta que escriban lo que quieran, total vamos a ir al Congreso y ahí nos vemos. Entonces, eso no es bueno. No es bueno para el país, no es bueno para la democracia. No me voy a referir al contenido de la acusación constitucional porque eventualmente yo tengo que fallar como jurado, pero sí creo que la forma y el tono no se condice con esto. Ahora, claro, ojalá en Chile se pagara por los errores, porque mire, hay una foto del Mercurio de hace más de 40 años que decía el nuevo sistema de AFP promete tasas de reemplazo del 100%. Entonces, ojalá el diputado Romero también se acordara de todas las trapacerías que se hicieron en la dictadura y que sí no se pagaron, no solo en materia económica, con una recesión del año 82 que nos llevó a los peores momentos de nuestra historia en materia económica, sino a malas pensiones que tenemos hasta el día de hoy. Y para qué decir las violaciones a los derechos humanos, cuando son ellos los que quieren dejar en libertad a todas esas personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Pero, a ver, son unas cosas son, el argumento es que una cosa son los delitos, haber mentido, haber maquillado las cifras a propósito, y otras cosas es cómo se maneja la economía, y es el argumento, ¿no es cierto?, de quienes defienden al ex ministro Grau y de todos los economistas y ex ministros, o casi todos, ¿no?, ministros de Hacienda. En ese sentido, tal vez son cosas distintas, senadora. Una cosa es pagar por un delito de lesa humanidad, otra cosa es los errores en los cálculos, digamos. No, es que él dice que en Chile nadie paga por los errores. Entonces, y califica los actos del ministro Grau, entiendo yo, con mala fe, como que se hubiera cometido deliberadamente. Además, le da una importancia al Consejo Fiscal Autónomo que ojalá el gobierno del cual él forma parte importante, porque el Partido Republicano es el que tiene ahí el mando desde el segundo piso, que ese gobierno considere lo que está diciendo hoy día el Consejo Fiscal Autónomo. No miremos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque el Consejo Fiscal Autónomo ha sido reiterativo en señalar que este es un mal proyecto, que es un proyecto que requiere correcciones, que requiere mitigaciones y que no se financia con el solo crecimiento, cosa que además reiteraron varios de los economistas de ayer, incluido el último expositor de la Comisión de Hacienda, que fue a eso de las 7:30 de la tarde, que es Matías Acevedo, exdirector de presupuesto del presidente Piñera, para no citar a los economistas del lado nuestro, digamos.
Ahora, ayer el presidente Kast dijo que a propósito de si es oportuno esto en el clima político, en la circunstancia que se está discutiendo la mega reforma, el presidente Kast dijo: no creo que deba ser la moneda de cambio, porque si yo dijera le cambio la acusación por los votos a este proyecto, creo que no correspondería, cada cosa se tiene que votar en su mérito, y si los parlamentarios legítimamente estiman que nuestro proyecto de ley de reconstrucción no es lo que se debe hacer, bueno, deben votar en contra. Ese es más o menos el clima que se está viviendo. Lautaro Carmona. Buenos días, Cecilia, buenos días a los panelistas y a Paulina. Yo creo que lo que está cursando argumentaciones mediante de quienes lo sostienen es de verdad dar cuenta por la vía de un instrumento institucional de una diferencia política y de un profundo prejuicio con alto grado de descalificación sobre las personas que ostentaron cargos de primera importancia y no son de mi sector. Y se va a usar esto partiendo la base, porque seguramente parten de ese hecho, que tienen un bajo control, digamos, la votación de la Cámara de Diputados, y por tanto las expectativas se van a trasladar, digamos, al pronunciamiento que haga el Senado, y esto puede significar, digamos, en un elemento que no le cree estabilidad al proceso de intercambio, diferencias mediante. Errores no son per se delito. En la vida se pueden cometer errores y no necesariamente cometer delitos. Y entonces aquí se hacen asociaciones. ¿Sí, Lautaro? Que están marcando, ¿ya? ¿sí? Ya, es que se nos había errores que están marcando. Los errores que están marcando da la sensación que están de suyo demostrando que hay dolo en la gestión de el ministro o exministro de Hacienda. Y yo creo que eso a todas luces no es así, y eso lo saben. No me gusta esto del comentario que hace el presidente de la República acerca de relacionar el derecho que tienen los parlamentarios a una acusación constitucional con la votación que se vaya a establecer una vez que se someta a debate el documento. Claro. Porque en el fondo es estar alumbrando a que tomen nota ustedes que de no mediar una posición determinada, esta acusación puede seguir su curso. A ver, mientras se recupera ahí Lautaro con la tos, senadora María José Gatica, recordemos que la acusación constitucional contó con las firmas de Daniel Valenzuela, independiente de Renovación Nacional, y Francisco Orrego, de Renovación Nacional también. Cuando puede sorprender, porque Renovación Nacional no es, de hecho el diputado Chalper, el presidente del partido, dijo que van a reunirse y ver, porque no era la idea del partido, digamos, firmar esto. ¿Qué opina usted? Senadora, ¿está ahí? Está muteada, parece. Ya. Le doy la palabra al diputado Romero, que es quien aquí está, digamos, llevando adelante esta iniciativa, ¿no es cierto? De su partido lo está llevando adelante. ¿Le sorprendió contar con la firma, por ejemplo, de un diputado de Partido de la Gente, de estos diputados de RN? ¿Diputado? Sí, a ver, Cecilia, perdone, pero antes de esa pregunta, porque no me sorprende para nada en todo caso que se haya sumado Francisco Pancho Orrego, lo habíamos conversado, con la gente del PDG también, era muy posible que apoyen también, pero a mí lo que me sorprende es que la senadora hable del tono y me acuse a mí de decirle que algunos ministros hablen de mentir, pero ella, cuando se preocupó de promover un panfleto donde dice Kast miente, con una cara del presidente de la República, con una nariz de Pinocho, ahí el tono parece que no es tan, digamos, relevante. Es más relevante cuando yo digo algo que es cierto, cuando yo digo que el ministro de Hacienda fue al Congreso Nacional, a la Comisión Mixta, a decirle mentiras, a decirle que había plata, por ejemplo, para el reajuste de los funcionarios públicos en circunstancias que faltaban $800 millones para financiarlo. Ese tipo de cosas son mentiras.
Eso no es error, eso es mentira, es deliberado. Y yo no estoy diciendo que aquí haya hecho las cosas con un dolo penal, porque si fuera con dolo penal tendría que irse para la cárcel, tendría que haber una acción penal. Aquí estamos diciendo que hay que haber... tienen que tener responsabilidades políticas que se deben hacer efectivas. Y eso es lo que vamos a hacer en la Cámara, y los senadores tendrán la posibilidad de decidir o no. Yo entiendo que la senadora hoy no se tiene que pronunciar porque podría eventualmente votarla a favor, pero yo lo que quiero plantear acá es que nosotros no estamos imputando dolo, aquí estamos imputando responsabilidades políticas, y las personas que firmen esas cartas tienen que entender que Chile está exigiendo que sus autoridades respondan al país y no simplemente se vayan para la casa y después se vayan a la universidad. El ministro Marcel el fin de semana estuvo hablando de que Chile ha equivocado el rumbo hacia el crecimiento y hacia el desarrollo. Perdón, le quiero recordar que el ministro Marcel fue casi 4 años ministro de Hacienda de este país, entonces no pueden venir ahora desde la academia a opinar como si hubieran vivido en otro país, no en Chile. Esa cuestión a la gente la tiene hasta más arriba de la coronilla, y por lo tanto nosotros vamos a seguir haciendo lo que corresponde, y yo no le voy a pedir a nadie que haga lo que corresponde, sino que tendrán que tomar sus propias decisiones cuando analice cada uno el mérito de esta acusación y tenga que expresarse votando en la Cámara y votando en el Senado. Paulina Bodanovich, ya que el diputado sacó el tema de la caricatura en que el Partido Socialista oficialmente pidió disculpas, el presidente Kast dijo que agradecía las disculpas, todo eso, ¿qué le quiere decir algo? No, yo creo que está bastante clara la posición mía y del Partido Socialista respecto de esto, que no fue autorizado por la mesa ni por mí, se retiraron los documentos y se reconoció como un error. Ojalá toda la gente que se equivoca, partiendo por el gobierno y por el propio diputado Romero, que tuvo una pésima actuación como presidente de la Comisión de Hacienda, donde no dejó hablar a la gente, se dieran cuenta cuando cometen errores y den las excusas necesarias. Yo no creo que a nadie se le caiga la corona por eso, y ojalá el gobierno ahora escuche al Consejo Fiscal Autónomo, de partida que el ministro de Hacienda vaya a las comisiones y escuche lo que están diciendo los expertos, el Consejo Fiscal Autónomo, los distintos economistas de todos los sectores políticos, los centros de estudio, el Colegio de Contadores, en fin, y que donde todo, la única coincidencia es que el proyecto está mal formulado, no tiene financiamiento, nos pone en una situación deficitaria al menos por 10 años, si es que no más, y que el país no va a resistir aquello. Que hay consenso en que queremos crecimiento económico, por supuesto, todos queremos que el país crezca. Ahora, la receta que se está aplicando va a terminar matando al enfermo. Entonces nosotros desde el Partido Socialista de Chile vamos a seguir diciendo que la reforma es mala, vamos a repartir los folletos, explicándole a la gente por qué el gobierno se equivoca, y todo en el marco, por supuesto, de la sana deliberación democrática que esperamos que se dé en el Congreso. Partiendo, reitero, con que el ministro asista, escuche, tome nota y corrija el proyecto, que para eso se hace la discusión en el Congreso, no para ir a hacer una lista de invitados que el gobierno no está escuchando. A ver, senadora Gatica, ¿ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ya. No sé si escuchó la pregunta y si escuchó todo el debate que estábamos teniendo para dar su opinión. Sí, oye, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a los panelistas del programa. Me quedé con la pregunta de anterioridad y que tiene que ver con que dos diputados, ¿cierto?, que forman parte de la bancada de Renovación Nacional, también se atrevieron, ¿cierto?, a afirmar, en este caso, la acusación constitucional contra el ex ministro Grau. A mí por lo menos no me sorprende, yo he militado en Renovación Nacional desde hace más de 15 años, nunca he recibido una instrucción de la mesa de turno, ¿cierto?, de la directiva nacional de turno del partido con respecto a este tipo de decisiones, y eso es lo que por la Renovación Nacional es un partido que por lo menos te da el margen de libertad, y a esa libertad entiendo yo de que aspiraron estos dos diputados que hoy día se suman a esta acusación. Ay, senadora, tenemos problemas con su conexión del internet. Ahí algo pasa. En todo caso, vamos a lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, que advirtió, ¿no es cierto?, que siguen los riesgos fiscales en este proyecto.
que entonces esto genera, ¿no es cierto?, más debate sobre las mitigaciones. ¿Qué dijo el ministro Quirós? Coincidimos con el Consejo en que lo más importante para recuperar la economía nacional y también las finanzas públicas es el crecimiento, porque eso sí lo dice el Consejo, pero también el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, dijo que va a tomar nota de esto, por supuesto, y que lo va a analizar, que van a, además, que va a los legisladores le adelantó algunos de los contenidos, además del decreto de política fiscal de ellos. En fin, sigue la discusión. Cecilia, al diputado Romero. Sí. Es que yo quiero aclarar algo, porque la senadora Baloy dice que el Consejo Fiscal Autónomo dijo que este era un mal proyecto. Y yo quiero decirle que yo, como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, le pregunté directamente si nos recomendaba a los diputados que en este momento votáramos en contra. Y me dijo que no. Que en el fondo ellos lo que tienen que hacer es levantar las alertas de este proyecto y ellos hacen presente cuáles son los riesgos fiscales que puede tener un proyecto. Pero ella reiteró lo que dice la primera lámina de su presentación, que destaca que este proyecto se haga cargo de algo que está abandonado en este país, que no existía, que era la fuerza que se le pone a dos temas importantes. Uno, énfasis en crecimiento económico, y segundo, en la responsabilidad fiscal que hay que tener para el gasto eficiente del Estado, no seguir despilfarrando los recursos públicos. Por lo tanto, hay dos desafíos. Uno, crecer más, y segundo, que los gobiernos sean responsables. Y la acusación constitucional va precisamente en eso, que los ministros de Hacienda dejen de hacer chambonadas, dejen de hacer payasadas, y de una vez por todas se hagan responsables de las proyecciones de ingresos que hacen, proyecciones de deudas que hacen, para que trabajen como corresponde. No podemos volver a repetir 4 años como los del gobierno pasado. Y esta es también una invitación al gobierno actual, mi gobierno, para que también se hagan responsables de cuando digan algo, se cumpla. ¿Y por qué hace ese llamado a su gobierno? Porque eso es algo que nosotros también queremos poner una vara alta en cuanto a la información que se da al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado. No puede ser posible que cualquier ministro venga, haga una estimación de ingresos y después haga el loco y diga, no, mira, me equivoqué, esto fue un error, nos equivocamos en la predicción. El mismo ministro Marcel dice que ellos calculaban los ingresos con regla de 3. Eso no puede ser. Hoy día encontraron una manera de hacerle un fraude al Congreso Nacional. Se estiman ingresos altos y se justifican los gastos en función de esos ingresos. Los diputados y los senadores no podemos pronunciarnos respecto de los ingresos que calcula el gobierno, y por lo tanto nosotros cada vez que cuestionamos un gasto, el gobierno te responde diciendo nuestra estimación de ingresos dice que se cumple. Por lo tanto, estamos en este minuto frenados con ese tema. Encontraron la manera de decirle al país en el fondo que ellos tienen justificado y redondito sus presupuestos, pero cuando no se cumplen resulta que tenemos déficit, tenemos que emitir más deuda, y ahí en ese caso en particular es donde el país tiene que hacerse cargo de estos temas, y los ministros, como firman todos los firmantes de estas cartas, se tienen que ir para la casa nomás. No, me parece que eso es injusto. Diputado, ¿y usted le cree al ministro Quirós cuando le dice cuál es su estimación de por qué sí va a resultar su apuesta en esta mega reforma? Yo le creo que tiene que ser más responsable de lo que tiene que hacer. En eso sí. Porque, por ejemplo, en la ley de cumplimiento tributario, ahí nadie se hace responsable de las estimaciones de ingresos y resulta que no ha recaudado ni $100 millones. No, le estoy preguntando si le cree al ministro Quirós cuando le dice, miren, yo estimo que sí vamos a crecer, o que sí vamos a recuperar, o que en el año tanto, a eso me refiero. O sea, yo claramente le creo al ministro Quirós, no porque lo diga el ministro Quirós, sino porque la receta que está tomando el ministro Quirós es la receta que aplicó el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el presidente Ricardo Lagos, esa receta: estatuto de inversión extranjera, impuesto corporativo competitivo, una permisología mucho más expedita, no lo que tenemos hoy día. Okay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos copiando, no estamos haciendo una revolución neoliberal. Aquí estamos volviendo a lo que Chile le funcionó, con lo que Chile creció, más que el mundo. Si desde el gobierno Michelle Bachelet II, Chile dejó de crecer. Y el diagnóstico es clarísimo en todos los economistas que han ido a la Cámara de Diputados y al Senado. Recaudación estancada, crecimiento hacia abajo y desempleo hacia arriba. Ese es el diagnóstico. Perdón que insista con usted, senadora Bodanovich, pero usted, como estuvo ayer ahí en la comisión y escuchó al Consejo Fiscal Autónomo y lo que está diciendo el diputado Romero. Sí, yo pensé que era el programa del diputado Romero, que me había equivocado. Qué bueno que me den la palabra, gracias. Sí, también está Lautaro y está la senadora Gatica, que ya van a hablar. El programa de los dos. Ya. No, sobre todo, Cecilia, yo creo que aquí se insiste en un estilo y una forma que no es la adecuada. Mire todas las cosas que dijo en los largos minutos de alocución del diputado Romero.
han encontrado la forma de defraudar al Congreso. O sea, él le imputa al gobierno o a los gobiernos o a los expertos un ánimo de defraudación. ¿Y eso le parece correcto? ¿Le parece correcto decir que los ministros cometen chambonadas? Ese es el lenguaje de un diputado, por Dios. Mire, Chile creció efectivamente gracias a la responsabilidad fiscal que instauraron nuestros gobiernos. La visión de los tratados de libre comercio la tuvieron nuestros gobiernos. Se hicieron reformas tributarias para recaudar más ingresos, no para recaudar menos. Eso nunca lo habíamos visto, que se haga una reforma tributaria para que el Estado perciba menos ingresos. Eso es lo que propone el ministro Quirós. Y además nos dice que el país va a crecer al 4%, cosa que todos los expertos han dicho que no, y el último fue Matías Acevedo, exdirector de la DIPRES del presidente Piñera, que fue el último que expuso anoche. Entonces, yo creo en Dios, tengo fe, pero en Quirós no puedo creer. Entonces, aquí se necesita una cosa técnica, una cosa que diga efectivamente qué es lo que va a ocurrir y que corrijan el proyecto. Lo otro, seguir hablando. Pero, senadora, pero es que el diputado Romero dice que el Consejo Fiscal Autónomo les dijo que sí, que hay que aprobar y que estaba bien. ¿Qué les dijo ayer a ustedes el Consejo Fiscal Autónomo? Mire, el Consejo Fiscal Autónomo no puede decir ni que sí ni que no, porque no es facultad del Consejo Fiscal Autónomo venir a decirnos a los parlamentarios cómo votar. En primer lugar, si se le formuló esa pregunta, está mal formulada. Lo que sí, el Consejo Fiscal Autónomo aconseja acerca de la política fiscal, que es el rol constitucional que tiene. Y lo que ha dicho es que este proyecto está mal orientado, que tiene que tener mitigaciones, compensaciones, porque no tiene un financiamiento adecuado, y que en el mejor de los casos, cumpliéndose las proyecciones del ministro Quirós, se llega al 75% del financiamiento, es decir, un proyecto desfinanciado. Bueno, les pido disculpas a Lautaro Carmona, a María José Gatica. A la vuelta comercial le tiene la palabra a ustedes. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy, estamos con la presidenta del Partido Socialista, el presidente del Partido Comunista, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, y la senadora de RN, María José Gatica. Senadora, a ver si ahora sí nos acompaña la buena comunicación. Bueno, ya aclaró el tema de que no le sorprendió, ¿no es cierto?, porque en RN no hay una orden de partido, que hayan firmado la acusación constitucional. Pasemos ahora a la mega reforma, y también usted ha sido bien crítica del ministro Quirós en el sentido de los recortes, lo recuerdo muy bien, ¿no es cierto?, que le faltaba sensibilidad, que dejara a los ministros políticos. En cuanto a la mega reforma, al informe del Consejo Fiscal Autónomo, en cómo ha ido avanzando este trámite, ¿qué diría usted? Bueno, yo por lo menos tengo una postura distinta en torno a cómo debemos sacar adelante este proyecto de ley de reconstrucción. Ya para mí es sumamente importante de que se puedan sumar la mayor cantidad de actores de distintos sectores políticos, y no solamente del oficialismo, sino que también de la oposición. Y para eso yo lo que he apelado y lo que he manifestado públicamente es que desde el Ejecutivo existe una apertura, y que en medida de que este proyecto salga con una buena aprobación del Congreso, también va a poder tener una buena aceptación en la ciudadanía, versus si es que este proyecto sale aprobado por un voto, lógicamente que la aceptación en la ciudadanía va a ser mucho menor. Y a mí lo que me interesa es que al presidente Kast le vaya bien y que este proyecto sea un buen proyecto para el país a futuro. ¿Pero qué podría ceder el gobierno para en los puntos que solicita la oposición, para contar algunos votos de la oposición también? Bueno, primero es sentarse a conversar, y en eso yo desconozco en realidad si ha existido esa apertura de poder sentarse en una mesa, conversar, ver cuáles son los puntos de encuentro y ver también cuáles son los puntos de negociación. En algún momento el ministro José García Ruminot planteó, por ejemplo, poder tener una apertura con respecto a los números de la invariabilidad tributaria. Yo siento de que eso podría ser un buen punto de negociación, creo yo.
no puedo tomar una vocería por la oposición hoy día, pero creo yo que esa conversación es fundamental. Hoy día este proyecto avanza en el Senado y el Senado siempre se ha caracterizado por poder conversar, llegar a acuerdos y que esos acuerdos le hagan bien a nuestro país. Claro, pero usted en la personal, ¿hay algún punto, digamos, de esta mega reforma que encuentre que no, digamos que no? Que lo acabo de mencionar. No, el que usted, no que a la oposición, que a usted le gustaría que se hiciera un cambio. No, mira, para mí yo tengo la convicción de que este proyecto, por lo menos la idea matriz del proyecto y lo que busca es positivo. Yo por lo menos he dicho en todas partes también de que como senadora de derecha voy a apoyar este proyecto de ley, pero más allá de apoyar este proyecto de ley y ganarlo por un voto en el Congreso o en el Senado, a mí lo que me interesa es que este proyecto salga lo más redondo posible y siento de que la apertura debe existir, así como en otros gobiernos ha existido apertura de poder conversar con la oposición o por lo menos con una oposición dialogante, ¿cierto?, de que quiere que esto avance. Yo siento de que eso no nos haría mal, sino que muy por el contrario, nos haría bien, sobre todo para lo que el sentir de la ciudadanía, para lo que después se viene en la calle, porque llegar y forzar algo y querer aprobarlo por un solo voto, eso también genera fricción en la ciudadanía, fricción en la calle, una oposición fuerte. Sin embargo, si podemos sumar más partes a este proyecto, obviamente que eso también va a ayudar a que esto repercuta de buena manera en las personas. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, hay voces desde la oposición que dicen sí, pues se puede construir un acuerdo sobre crecimiento, sostenibilidad fiscal, pero no es cierto, se logra, como usted dice, con acuerdos transversales, ¿no es cierto? Y por ejemplo, piden, entre otras cosas, separar, por un lado, la ayuda a la reconstrucción y por otro lado la reforma tributaria y así. En ese sentido, ¿usted está de acuerdo con esa mirada? ¿Le parecería una buena solución? Este es un proyecto de ley misceláneo, siempre se planteó de esta manera, así como en otros gobiernos también se han avanzado con leyes misceláneas que involucran distintos aspectos, distintas temáticas. Sí. Yo creo que hoy día lo podemos mantener bajo esta misma temática, pero buscar puntos de negociación creo que es clave, y en ese sentido yo hago el llamado a que desde el Ejecutivo exista esta apertura, yo espero que exista, y que la conversación la pueda liderar, en este caso, ministros que hoy día entienden de cómo se trabaja aquí en el Congreso, como es el ministro José García Ruminot y también el ministro Alvarado. Uh-huh. Y que no sea el ministro Quiroz el que la lidere. Mira, yo siento de que hoy día este es un tema tan político y de tanta conversación y negociación que las personas que yo acabo de nombrar, estos dos ministros, tanto Interior como la CELCOP, ¿cierto?, son las personas que hoy día tienen esta capacidad. El ministro Quiroz entiende muy bien de números y eso yo lo destaco, tiene su expertise en el tema económico, pero esto es política. Yeah. y la política se hace conversando, se hace poder llegar a acuerdos, ¿cierto? Y para mí por lo menos eso es fundamental. ¿Qué le diría usted a la senadora Gatica Agustín Romero? Están discutiéndolo y que en el fondo se tienen que formar ellos la convicción. Ojalá que el Senado aproveche la oportunidad que en la Cámara de Diputados no tuvimos. Recuerden ustedes que yo tuve que hacerme cargo de 1.600 indicaciones y que al final tuve que aplicar el reglamento como corresponde y sacar el proyecto adelante. Ahora es el Senado donde se tiene que dar esta discusión, que en todo caso es una discusión de números, digamos, el proyecto es de números, no un proyecto político, pero efectivamente yo comparto que tiene que haber, ojalá, un amplio espectro digamos, de voluntades políticas que se hagan cargo de esto, porque al final la reconstrucción del país y sacarlo adelante de la decadencia que nos tiene el fondo de estos gobiernos de izquierda, lo tenemos que hacer entre todos. A ver, Lautaro Carmona, y agrego otro hecho que ocurrió ayer, la oposición, que se reunieron entre senadores y alcalde, hubo una reunión, ¿no es cierto?, para justamente por el tema de el recorte que van a, o sea, el menor ingreso que van a tener las municipalidades a propósito de las contribuciones, que no van a tener que pagar más contribuciones los mayores de 65 años. Ya sabemos todos, conocemos el tema, en fin, y ahí hubo como una muestra al menos de unidad en la oposición. Lautaro Carmona, ¿esa unidad sigue ahí intacta? ¿Todavía no hay diferencias entre socialismo democrático, DC,
PC, Frente Amplio, ¿están todos juntos en la misma? A ver, lo primero como demostración es que la mesa de los partidos políticos de oposición, que incluía al Partido Demócrata Cristiano, incluyendo, como algunos dicen, del PC a la DC, y todos los partidos que somos la oposición, ha hecho una jornada de trabajo ya consecutiva que instala muy bien desde marzo a la fecha un tono de trabajo, un nivel de intercambio y buscar los puntos de acuerdo que son comunes a todos nosotros. Frente al tema en debate, la posición común es no aprobar la idea de legislar, porque significa entrar validando que se pueda mantener dentro de un proyecto la rebaja de impuestos al gran capital, a las grandes empresas, con las políticas sociales de beneficio a los damnificados. Entonces, incluso éticamente no se podrían juntar. Si hoy día ponemos las políticas dirigidas, digamos, a los damnificados, creo que va a haber un apoyo transversal y sería muy rápido, pero ¿por qué hacemos que dependa eso del otro debate, que es un debate que, por lo demás, a propósito de proyecciones, de supuestos y de presupuestos, nadie ha escrito en alguna parte que necesariamente la rebaja de impuestos a la gran empresa significa inversión en Chile y más empleo. Eso en absoluto está demostrado por ninguna tesis económica, que no sea una formulación de buen deseo. En ese plano yo creo que no corresponde manipular juntando una cosa con la otra, cada una en su mérito, y con el mecanismo que aquí recién planteaba la senadora, donde de verdad ser y parecer en cuanto a que hay una posibilidad de intercambio y que del intercambio va a surgir un planteo nuevo que acoge una parte a lo menos de lo que formulan los que están en el debate presente. Creo que la relación que hubo el día de ayer de los efectos que tiene esto en el trabajo tan cotidiano y concreto desde el punto de vista municipal, quiénes van a ser los que van a pagar la cuenta a propósito del menor ingreso a los municipios, son no solo cualquier ciudadano, sino los más vulnerables, los que más necesitan que hayan políticas a nivel de Estado en el espacio municipal. Y sin embargo, nada de eso es argumento que haga conmover, por razones humanitarias, por último, a los sectores que postulan, partiendo por el gobierno, este llamado megaproyecto que al final, digamos, es una presentación de representación de los intereses. Aquí hace poco el diputado decía, no se trata de una suerte de revolución neoliberal. Pareciera que sí, pareciera que al final se está volviendo a que solo es posible imaginarse el avance en políticas públicas sobre la base del privilegio al sector privado y negándole las posibilidades a que los aparatos públicos jueguen su papel. Y ese es otro debate que está en el marco de esta discusión más global. Yo diría, hay un creciente coincidencia y expresión bastante sólida de lo que es el planteo que hacen las fuerzas de oposición, se con sus pares en el plano municipal y tienen la misma conclusión que es lo que surgió el día de ayer. Claro. Y lo mismo va a pasar cuando haya relación con el mundo social. Lo hubo cuando los gremios de la salud se plantearon y hubo gran coincidencia en que no se puede permitir que se sigan rebajando presupuestos, porque significa atentados directos, no al trabajo, sino al proyecto. Diputado Romero, quería preguntarle a propósito de la reunión de ayer con los alcaldes, recordar que incluso, porque no es solamente los alcaldes digamos de oposición, también está el alcalde, por ejemplo, de Huechuraba, Maximiliano Luxich, que tiene un fuerte rechazo con los recortes presupuestarios del gobierno, que son derivados justamente de la mega reforma, ¿no es cierto? Él ha sido muy crítico de aquello, y otros alcaldes también de partidos oficialistas. Sobre ese punto, el Partido Republicano, ¿cuál es la postura? ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué le responde a los alcaldes y alcaldesas? A ver, yo entiendo que de todas maneras las contribuciones son
una fuente de ingreso fundamental de los municipios, pero yo creo que por un principio importante es que no es posible poder defender que los municipios se puedan financiar con un impuesto confiscatorio, expropiatorio, al final que es un robo para sus propios vecinos. O sea, eso yo no lo voy a aceptar jamás. Y yo creo que aquí el gobierno tiene que buscar una fórmula que permita compensar esos ingresos, pero también las municipalidades tienen un desafío en mejorar su gestión, porque también ellos tienen otras fuentes de ingresos que no las explotan. Me gustaría que se fueran mucho más acuciosos para cobrarle los derechos de aseo, cobrar las patentes municipales y cobrar muchas cosas que muchas veces a los alcaldes les molesta hacer porque políticamente no les conviene. Entonces, claro, no salen a cobrar los derechos de aseo, no salen a cobrar otros derechos municipales. ¿Cuántas personas que están tratando de emprender están esperando que vayan a alguien a visitar sus locales? ¿Pero usted le diría eso para también poder entregar una patente? Al alcalde, no sé, Alessandri... Alessandria, todos, se los he dicho, y se los he dicho de frente que yo no voy a aceptar jamás que defiendan como un principio que se pueden financiar con un presupuesto o con un proyecto, con una ley, que para mí es un robo a los vecinos. O sea, no puede ser posible que tú le quites a alguien eventualmente su propiedad. O sea, una cuestión de principios, lo suyo. No, esto, mire, la senadora Gatica hace un rato decía que había que negociar, por supuesto, y el gobierno negoció también con los partidos de derecha, porque nosotros, por ejemplo, somos partidarios de eliminar las contribuciones. Y tenemos que partir por los adultos mayores. Eso también es una concesión de nuestra parte. Nosotros en ese sentido, no un milímetro, porque esto es una cuestión de principio que lo dijimos en la campaña, lo dijo también nuestro candidato presidencial. Aquí no estamos haciendo nada, absolutamente nada, de lo que no se le haya dicho a los chilenos por los quien votó por el presidente José Antonio Kast. Paulina Bodanovich, usted estuvo presente ayer con esa reunión con los alcaldes. Esto parece que no sé si ha visto alguna señal de parte del gobierno de un cambio a pesar de las quejas de los alcaldes y las alcaldesas. Mira, yo creo que el diputado Romero sigue con este lenguaje hostil y que, mire, calificar de que los impuestos son un robo a los vecinos, por lo menos es una agresión al sistema tributario, no solo chileno, a lo que se entiende de vivir en sociedad. La gente vive en sociedad para ser protegida en primer lugar, para tener seguridad, cosa que el gobierno hasta el día de hoy no tenemos ni un cambio en todas las miles de promesas que se hicieron durante la campaña. En segundo lugar, vive en sociedad para tener protección social. Y esa es la forma que históricamente se ha encontrado para la protección social, cobrarle impuestos a los que pueden pagarlo y beneficiar o entregarle satisfacción de derechos a los que no tienen posibilidad de pagarlo. Eso es vivir en sociedad, es lo colectivo. Entonces, cuando el diputado Romero dice que este proyecto de la mega reforma no es un proyecto político, que es un proyecto de números, quiero decirle que el mundo no funciona con una planilla Excel, que no funciona recortándole derechos a la salud, que no funciona quitándole los derechos de la educación a las personas. El mundo no funciona así y no debiera funcionar así, además. Entonces aquí hay visiones de mundo, visiones de Estado, visiones de país muy distintas entre el Partido Republicano y el Partido Socialista, por ejemplo, o entre el oficialismo o parte del oficialismo y la oposición. Y digo parte del oficialismo porque en este panel está la senadora Gatica, con quien he tenido el gusto de poder compartir este año, ser miembros de la Comisión de Hacienda, y decirles que esa visión humanista, una visión centrada en la persona, no con sesgos que yo he visto en ella y en Chile Vamos, es la visión que hizo grande a este país, cuando se pudo construir, no solo porque hubo políticas bien aplicadas por los gobiernos de la Concertación, sino porque había políticos que entendían su responsabilidad. Entonces yo creo que hoy día la oportunidad que tenemos es de construir no solo un mejor proyecto, construir un diagnóstico común en respecto al país, a sus necesidades y la forma de solucionarlo. Y por eso la transversalidad de los alcaldes es muy importante, porque ellos se dan cuenta de que el municipalismo va a los dolores primeros de la gente, a lo que es la salud municipal, a lo que es la convivencia, a lo que es la vida en comunidad. Entonces, para eso se necesitan los impuestos, y si el gobierno no quiere que pague las contribuciones de la gente por un tema ideológico, porque lo considera un impuesto expropiatorio, como ha dicho el diputado Romero, muy bien, que no paguen. Yo estoy de acuerdo en que los mayores de 65 años no paguen contribuciones, pero que entonces el gobierno ponga la plata, y la ponga de verdad, no con subterfugio, privándole la autonomía a los municipios y privándole recursos
a otros municipios. Ahora, el ministro Quirós ha reconocido que esto va a afectar a las 12 comunas más ricas. Son las únicas que se van a ver afectadas partes de sus ingresos, ¿ah? Y esto generó la molestia también de esas comunas, ¿no? En todo caso, no hay ninguna, seguimos todo igual, senadora, usted que está ahí en la Comisión de Hacienda, todo sigue igual por parte de del ministro Quirós, del gobierno, no ha habido ni una luz de posibles acuerdos o posibles cambios que los hagan a ustedes cambiar de opinión a la hora de votar la idea de legislar. Mira, yo en realidad espero de que exista gestos, ¿ya? Yo he sido clara en que voy a apoyar este proyecto de ley. He sido clara en eso, pero a la vez espero que también existan gestos, y gestos tan claros como, por ejemplo, el que se mencionó aquí con anterioridad y que tiene que ver con los recortes de presupuesto en los hospitales públicos de nuestro país. Yo considero de que poder darle la vuelta a eso, así como en algún momento se le dio la vuelta a los recortes que se iban a realizar en el Ministerio de Seguridad y que se echaron para atrás, creo que sería una buena señal, no solamente para mí, que soy senadora de Renovación Nacional, sino que creo yo que para la oposición también. Y sería también un buen gesto para poder avanzar en algún sentido, en que si se logran restituir o reponer los recursos que fueron recortados para los hospitales públicos, también es un gesto para poder avanzar en la conversación de la aprobación de los puntos que nos importan desde este proyecto de ley de reconstrucción. Pero respecto a las contribuciones, a eso le preguntaba. No, mira, con respecto a las contribuciones, mira, yo tengo claro de que este fue un compromiso también de campaña del presidente José Antonio Kast, y es algo que también es esperado por la ciudadanía, ¿ya? Ahora, con respecto al parecer de los municipios, obviamente que a ellos les complica porque es menos recaudación, y eso es como lógico, ¿cierto? Entonces habrá que ver alguna herramienta estatal, alguna herramienta en donde ellos, en este caso, no salgan afectados con esta no recaudación que estaría siendo producto de el cobro de esta contribución. Pero por otro lado, creo yo también, y que esto lo mencionó también un alcalde, creo que fue el alcalde Luxic, y que tiene relación con parámetros para quien tenga que tener esta exención de pago de contribución, ¿ya? Es decir, no es lo mismo que un adulto mayor que no cuenta con recursos poder evitar sacar platita de su bolsillo, ¿cierto? Y poder salvar esta situación del pago de la contribución, versus un adulto mayor que sí cuenta con los recursos. Hoy día esto está abierto para todos. Entonces yo considero de que, por ejemplo, esa señal es clara en torno a que hacia dónde van enfocadas estas ayudas. Bueno, ahí todos estos temas siguen ahí en la palestra. Quería preguntarles, porque me imagino que están al tanto de la operación Tokio, ¿no es cierto? Ayer se supo de otra ejecutiva bancaria vinculada al Tren de Aragua, una ejecutiva bancaria del Banco Estado. Recordemos que esta operación Tokio es el golpe al lavado de dinero realizado por este Tren de Aragua, que ha entregado, ¿no es cierto?, muchos antecedentes. Uno se podría preguntar, se han preguntado ustedes, me imagino, hasta qué punto, por ejemplo, diputado Romero, podría estar penetrado ya el sistema bancario chileno cuando vamos conociendo estas informaciones. Sí, por supuesto. Esto primero, digamos, felicitar a la Fiscalía por el trabajo que se hizo, y me parece bien que también esté funcionando el sistema. Hoy día en Chile existe un levantamiento de secreto bancario que debe ser autorizado por un juez. Resulta que recién estuve escuchando una entrevista al fiscal Barros, que es el que está llevando esta investigación, donde él señalaba, donde se le preguntaba expresamente: ¿usted necesita normas de levantamiento de secreto bancario? Él dice: soy muy respetuoso porque esto es un tema político. Ya, pero usted en su investigación me dijo: no, porque cuando uno tiene un caso robusto, cada vez que lo he solicitado he tenido el permiso. Por lo tanto, creo que el sistema está funcionando. Siento que hay una deuda pendiente respecto de ser un poco más estricto con los reportes de operaciones sospechosas. Tal vez ahí es donde puede ser que las alertas se estén levantando un poco más tarde. En este caso, según el propio fiscal, estuvo funcionando el tema, pero claramente la iniciativa o los reportes o las alertas surgen también del sistema. Hoy día varias personas me han dicho: claro, yo me compré un auto, apareció una placa
plata depositada, me llamaron de inmediato. Pero ¿qué ocurre con aquellas cuentas que hoy día empiezan a generar mucho movimiento? Eso genera también incentivos para los ejecutivos de cuentas que tienen, por así decirlo, clientes que realizan bastantes movimientos, inversiones. Cómo están los incentivos para que al final tú mirís para el lado, porque de todas maneras la retención de esos clientes es importante. ¿Qué hacemos con los bancos que al final tener estas cuentas importantes también los beneficia? Yo creo que hay que hacer un trabajo hacia allá, y me parece que en ese sentido es la línea que un poco señalaba el ministro Quiroga en estos días, es de fortalecer esos mecanismos de reporte, más allá de debilitar en el fondo los derechos de las personas, en este caso con un secreto bancario que se le entrega a un burócrata, ya que se le entrega a una persona que no ha sido elegida por nadie, que no tiene ninguna, digamos, muy pocas digamos, incentivos para guardar el silencio. Hoy día lamentablemente vemos filtraciones de parte de organismos del Estado, de impuestos internos, de las propias fiscalías. O sea, estamos viendo realmente que hay un festival de repente de filtraciones que no le dan confianza tampoco a Chile. O sea, yo en ese sentido creo que antes de debilitar, por así decirlo, los derechos fundamentales, me parece que hay que avanzar por ese otro camino. De respetar la Constitución, respetar la vida privada, no es incompatible con perseguir el crimen, y tenemos que buscar mecanismos que permitan alcanzar ese objetivo sin pasar por encima. Y por eso a mí me sorprende mucho que la izquierda, el único sistema que ellos consideran apto para perseguir el delito es el levantamiento del secreto bancario. Y esas cuestiones a mí me preocupan, porque donde gobiernan las tiranías de izquierda como Venezuela, Cuba, todas esas cosas se utiliza, la Stasi, todas esas cosas que pasaban antiguamente con los gobiernos comunistas y todas estas cosas de izquierda atroz, utilizaban estos mecanismos para entrar en la vida privada de las personas y perseguir a sus enemigos políticos. Así que yo en ese sentido, no, por lo menos de parte de los republicanos, no vamos a dar un solo voto para debilitar a las personas y persigan después a sus enemigos políticos. Recordemos que esto se está votando en el Senado. Senadora Paulina Bodanovich, sobre este punto, recordemos que está casi empatado, que dependía... ¿Paulina está ahí? Perdón, Cecilia, yo me voy a tener que retirar porque quiero estar en el sorteo de la comisión de la comisión la comisión de revisora de la ejecución constitucional, porque quiero que ojalá me elijan para estar ahí. Así que voy a estar haciendo pilato. Que estén muy bien, un saludo a todos los panelistas. Ya, gracias, diputado, que le vaya bien. Ya. Gracias, chao. Sobre esto de lo que se está votando en el Senado, senadora Gatica, de esto del secreto bancario, en fin, ¿cómo pinta eso? Mira, yo comparto la opinión del diputado Romero. Hoy día existe la herramienta para poder abrir el secreto bancario, eso está claro. Esta nueva herramienta que se está votando aquí en el Senado, por lo menos a nosotros no nos convence, a mí por lo menos no me convence, pero también estoy abierta a poder evaluar la iniciativa que el ministro Quiroga también mencionó que iba a poder ingresar, yo me imagino que en comisión mixta probablemente, y que entrega una nueva herramienta. Desconozco cuál es la fórmula que quieren ingresar, pero que es una alternativa también a la apertura del secreto bancario. Lautaro. Yo creo que hay que preguntarse qué es más importante o qué es primero. El resguardo de un Estado democrático que funcione como corresponde, sin presiones fácticas, o el recurso del punto de vista del resguardo privado o personal. Y lo que está en juego, lo tremendo, lo gravísimo, es que cada día hay más datos de cómo el crimen organizado, de cómo la mafia, de cómo el narcocrimen está penetrando espacios institucionales de nuestro país. Lo último es que dentro del sistema bancario, todos sabemos por adelantado que el sistema bancario va a ser un propósito organizado. Lo mismo son los espacios de las aduanas, etcétera. Nos vengamos a sorprender que hay funcionarios que facilitan y operan desde dentro para hacer imposible que controles de los aparatos fiscalizadores del país tengan la eficacia. Se dice... ya existe la posibilidad de levantar el secreto bancario por la vía de una resolución judicial. Bueno, existe y no ha servido. Existe y tenemos la situación que tenemos. Yo creo que si no le prestamos atención con coherencia hasta el final y dándole prioridad a...
va a estar esto ocupado desde mil formas en los sistemas aduaneros, en los sistemas fiscalizadores más elementales. Okay. Es lo mismo, digamos, cuando dejamos y hacemos un laissez-faire frente a delitos de cuello y corbata como los que cometía Hermosilla con todos sus tráficos de influencia, que también debilitan el sistema y el funcionamiento del aparato público del país. Okay. Entonces, yo espero que seamos muy drásticos y directos y le demos confianza a la población. Más importante que 2, 3, 20 o 100 que tienen que resguardar sus cuentas personales es el Estado de Chile. Vamos a las noticias, luego a los comerciales y luego el último bloque ya de nuestro primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, nos quedan unos minutos de primer café. Quería poder comentar un poco sobre lo que está pasando en Perú, país vecino. Más de 1.000 votos van a ser claves, son los que van a definir la elección en este momento, ¿no es cierto? Hay son 1.500 actas que van a ser clave para definir el balotaje entre Sánchez y Fujimori. Una situación curiosa, o sea, en Perú muy estrechos los resultados, en un país que a pesar de todas las dificultades que ha tenido en el último tiempo, cambio de presidente y todo, desde el punto de vista de la economía, sigue funcionando bien. ¿Cómo analizaría la situación en Perú, senadora Bodanovich? Bueno, creo que para nosotros siempre la relación con nuestros vecinos y lo que pasa en los países limítrofes tiene que ser un tema de interés. Lo que ocurre en Perú tal vez es algo complejo desde el punto de vista de estas mayorías o de resultados tan estrechos, una división del país casi matemática, y eso siempre es complejo para la gobernabilidad. Y creo que bueno, hay que esperar los resultados finales. Yo creo que algo que desde nuestro país a veces no nos damos cuenta es la rapidez y la eficiencia que tiene nuestro sistema electoral para contabilizar los votos y dar certeza y no tener estas dilaciones que son comprensibles en el caso de Perú por los votos del extranjero, pero que en nuestro caso en Chile ustedes ven que a primera hora siempre sabemos los resultados de Australia, que los países que van votando antes que en Chile mismo, y tenemos resultados consolidados a muy pocas horas de aquello. Entonces también destacar que en Chile nunca destacamos lo bueno. Senadora, pero el caso de Perú, que usted decía esta situación, ¿no? Y un partido por la mitad, digamos, ¿no? Y el sistema político, si lo trasladamos a Chile, el tema esto de la reforma del sistema político, cómo evitar esas situaciones, ¿qué diría? Es que, mira, yo creo que hay que ir aprendiendo de las experiencias de otros países, porque creo que la polarización, el desgaste, la falta de información a veces que hay adecuada de difusión de los proyectos políticos, no lo digo por este caso en particular, sino de cómo nosotros tenemos que revalorizar la democracia, de darle contenido, de no caer en estas descalificaciones. Por eso yo era tan insistente hace un rato con las palabras del diputado Romero, en orden a que no le atribuyamos intencionalidad a los actos deliberadamente. Porque eso va descomponiendo la democracia y la democracia es un bien a cuidar. Nosotros estuvimos 17 años en una dictadura cruenta que significó vulneraciones a los derechos humanos, imposición de un régimen económico que ha traído complejidades a nuestro país. Por lo tanto, si no somos capaces nosotros de transmitir lo que significa vivir en democracia y darle mayor valor, no solo a la participación formal, a las elecciones, sino que vivamos realmente en un régimen democrático donde haya libertad de expresión, donde podamos respetarnos, donde el derecho a manifestarse sea respetado pacíficamente, por supuesto. Creo que eso es lo que finalmente le da contenido a la democracia y hace que las personas valoren un régimen de esta naturaleza. Y estaba recordando el proyecto del ex ministro Elizalde sobre la reforma política, ¿ya definitivamente quedó en el olvido? No, ese proyecto está en trámite, se va a votar próximamente. ¿Con qué, creo que ¿con qué posibilidades? Sí, pero mira,
yo creo que es un proyecto que se va a aprobar, pero que finalmente no pretendamos que la ley modifique las conductas de las personas. O sea, la disciplina de los militantes de los partidos no puede ser impuesta por ley, más allá de que pongamos reglas, sino que alguien que milita en un partido milita porque adhiere a lo que el partido propugna, digamos, y finalmente no deberá ser objeto de sanciones para que respete la línea política del partido. Me parece que es de toda razonabilidad. Entonces, claro, hemos llegado a lo mejor al punto en que hay que hacer esas cosas y uno se pregunta por qué. Yo cuando aludía antes a los años de que el país creció, que tuvimos éxitos económicos, no se debió solamente a las políticas impulsadas, sino a la forma en que se hacía la política, que era una política de buscar acuerdos, de buscar el punto medio, donde no todos quedaban conformes al 100%, y eso finalmente después se desnaturalizó con los años, se empezó a menoscabar lo que era el consenso, a hablar de estas políticas de los acuerdos como algo negativo, en circunstancias que finalmente eso es lo que le puede dar estabilidad a un país. Entonces, cuando un país logra aquello, es una ganancia, no es un desmedro. Y yo lo que veo hoy día es que la tendencia, particularmente del partido que hoy día es gobierno, el Partido Republicano, siempre es a la polarización, a la confrontación, a la descalificación. Y eso le hace muy mal al país y a la democracia. A ver, Lautaro Carmona, el tema Perú, el tema polarización, el tema política de los acuerdos. El Partido Comunista también en algún minuto, creo, fue o no fue crítico de esto de la política de los acuerdos. ¿Y qué lecciones hay que sacar de ese Perú tan polarizado, dividido en mitad y mitad? A ver, lo primero que diría es que crecientemente nos fuéramos haciendo cargo no solo de la relación Chile-Perú, que es muy importante, porque son nuestros vecinos, así como también Argentina y Bolivia, sino del cono sur, digamos, con quienes deberíamos tener mucho más intercambio, mucho más afinidad, una idea de identidad cultural parecida por el nivel de desarrollo de los países, por la complementariedad que tienen las economías, incluyendo las riquezas naturales, y eso, digamos, creo que es un proceso todavía como desafío. Eso incluye, dentro del intercambio y las comparaciones, cuál es la institucionalidad como Estado de Derecho que tiene cada país. Perú tiene, por ejemplo, la idea del vicepresidente o vicepresidenta, con la cual ha salvado crisis, pues estamos hablando de un país que, si no me equivoco, en 10 años ha tenido 10 presidentes. Sí. Lo primero que uno tiene por pretensión, por buen deseo, es que esta vez se estabilice. Lo segundo, que ojalá dentro del mapa que tiene América del Sur tenga una posición de preferencia el candidato presidencial progresista respecto a Fujimori, digamos. Pero eso ya es una opinión política por sobre lo que está cursando allí. Creo que hay muchos espacios en que pueden haber intercambios desde el punto de vista institucional, legislativo, etcétera. Solo basta recordar, si no enfrentamos juntos la ofensiva respecto al narcotráfico y al control que la mafia hace de nuestros territorios, la eficacia va a ser más débil y hace falta que sea muy efectiva. No solo a Perú, pero Perú es una de nuestras vecindades y deberá estar, digamos, en ese privilegio. En lo otro que surge es hacer un debate donde el centro del tema sea, en suma y resta, potenciación de las partes. No se trata solo que una de las partes que va a intercambiar salga abiertamente beneficiosa, sino sean ambas partes las que sí lo hagan. Y solo quería referirme, el diputado Romero, antes de retirarse, hizo un listado de situaciones anómalas desde el punto de vista de por qué entonces no se va a permitir que avance el proyecto de ley de levantar el secreto bancario, porque este país no es lo que son otros, y se le olvidó decir que es un país que es muy cerca para todos nosotros, incluyendo para él, que se llama Chile. Tuvo 17 años servicios como la DINA, como la CNI, que tenían tarjeta liberada para entrar donde se les ocurriera y controlar lo que se les ocurriera, y ahí, digamos, no se levantó una formulación que dijera por qué hay tanta discreción.
Cuando se habla de levantar el secreto bancario, no significa que quede ausente la institucionalidad de cómo se debe proceder. No significa que no haya capacitación para quienes deban ejercer esas tareas, para que no haya, digamos, abuso en el cumplimiento de la tarea pública. Pero lo que es de fondo es que el Estado va a estar primero protegiéndose respecto a estos flagelos que son muy desestabilizadores y que, vuelvo a Perú, en una relación con un país que tiene también una implosión muy fuerte de este tipo de cosas, nos tendría en una mejor condición de cooperación, de coordinación, esperando, digamos, que el efecto que tenga Perú no es un pequeño país en el concierto de América del Sur, que juega un papel más destacado. Senadora, senadora Bodanovich, ya que Lautaro Carmona puso de nuevo el tema del secreto bancario y que él en realidad no había opinado en el bloque anterior, o no le había respondido lo que decía el diputado Romero, que se tuvo que retirar porque se sortea la comisión revisora de la acusación constitucional. Recordemos que se vota en el Senado este punto que el otro día no se pudo votar en 2 oportunidades. ¿En qué está eso, senadora Bodanovich? Bueno, hoy día tenemos en votación este proyecto que recordemos que se empató la semana pasada 23 a 23 votos. Yo no sé cómo va a estar la concurrencia de la derecha. Nosotros, que tenemos menor cantidad de votos normalmente, hemos asegurado la comparecencia de todos nuestros parlamentarios. Había algunos que tenían previsto tener algunos viajes por motivos de trabajo que fueron suspendidos. En el caso del Partido Socialista tomamos esa decisión y se les pidió a todos los senadores que estuvieran hoy día en el día de la votación, porque creo que es deber de todos, y esto no es un tema de izquierdas ni de derechas, es deber de todos fortalecer la institucionalidad del país en materia de persecución, detección de cualquier tipo de delitos relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado. Entonces yo no entiendo mucho esta insistencia no la entiendo desde el punto de vista jurídico, no político, porque políticamente puedo entender, pero y no compartir, por cierto, pero jurídicamente no entiendo cuál es la propuesta de la derecha, porque se ha dicho que el gobierno va a ingresar un nuevo proyecto, pero resulta que estamos tramitando un proyecto. Entonces, ¿cómo se va a ingresar un nuevo proyecto? Habría que ingresar a lo mejor una indicación sustitutiva, y eso si es que se rechaza hoy día, si es que vamos a comisión mixta. Entonces, la verdad es que no entiendo cuál es el planteamiento de la derecha, qué es lo que quieren, porque le he preguntado a varios de los parlamentarios de derecha, bueno, ¿cuál es la posibilidad o la alternativa? Ustedes quieren rechazar esto ya, ¿y qué es lo que proponen? Y nadie me ha podido explicar hasta ahora cuál es la propuesta, porque si es una propuesta razonable, que fortalezca la unidad de análisis financiero, que fortalezca a la fiscalía o cree algún tipo de facultades extraordinarias, yo creo que vamos a estar todos por apoyar eso, pero no he podido dar con la propuesta de la derecha. ¿Y es verdad que la ausencia del senador Matías Walker puede complicar la victoria? Yo no sé si puede ser una victoria, calificar de victoria, no apoyar medidas que vayan en el sentido de fortalecer la institucionalidad. Es que el senador Walker iba a votar así como ustedes, digamos. Bueno, yo creo que nosotros tenemos los votos que tenemos, digamos, y nosotros tenemos 23 votos en la oposición firmes, y vamos a ver cuántos votos de la derecha hay. Sí, pero nuevamente vuelvo sobre el tema que tiene que ver con la mega reforma y cómo este gobierno se plantea los proyectos de ley. Se los plantea como cada proyecto de ley como una lucha, como una batalla. Una batalla a conquistar y a ganarle al adversario. Y yo creo que el país no se construye así. El presidente de la República en la cuenta pública dijo: Chile se construye entre todos. Y yo quisiera que el gobierno escuchara lo que dijo el presidente en la cuenta pública. Porque si Chile se construye entre todos, ¿cómo no somos capaces de sentarnos, oposición y oficialismo, a entender que las herramientas de persecución del crimen organizado se tienen que extender, se tiene que fortalecer el sistema? Y si ellos tienen una propuesta, que todavía no doy con ella, que es razonable, yo creo que desde la oposición también vamos a estar abiertos a escucharla. Entonces, pero cuando se plantea todo esto en términos de quién gana el gallito y quiénes llevan más soldados a la batalla, entonces hoy día vamos a depender de cuántos soldados lleguen
a votar. Entonces eso no construye país, porque finalmente la política pública que está en juego detrás es lo importante. No quién ganó, si vencimos por un voto, si ganamos por 2 votos, no, sino cuál es la política pública real, en este caso de persecución al crimen organizado, en circunstancias que la semana pasada se descubrió esta banda fortuitamente, digamos, o por un hecho fortuito, donde hay una investigación penal que da con este tema. Entonces hay que reconocer que tenemos un problema, hablar del elefante en la habitación, y que la derecha, si tiene una propuesta, la plantee hoy día seriamente y veamos si somos capaces de ir a una comisión mixta y discutir seriamente las propuestas. Pero si esto es tirar para el córner y decir vamos a presentar un proyecto de ley más adelante, evidentemente eso le quita seriedad al debate. Bueno, doy las gracias a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Que estén muy bien, hasta la próxima. Muy buenos días. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.